¿Por qué rehaces tanto? Porque a mí me manda un soneto y al día siguiente me dice retocado. Igual que y tiene 3 o 4 variantes. ¿A qué se debe ese afán de ir perfeccionando tu obra? Bueno, eso no es decir, poetas más ilustres que yo, no, un italiano, Legato, que era judío, Castro, que lo llamaba de apellido, rehizo toda su obra desde el primer verso hasta el último, tuvo la paciencia. Porque los poetas, eso que yo empecé a publicar tarde, se precipitan y creen que ya está muy bien, y después se dan cuenta, por ejemplo, este poema está rehecho. Este ni todo el... Ni lo leo, ¿no? No, ni lo leo. Lo iba a leer. Bueno, pues léelo, puede hacer efecto, pero para mí que ya... Sí, lo ha retocado y lo ha... retocado. Eso ocurre, siempre está uno descontento y le quita la palabra, le pone otra. Bueno, pues... Silencio y columna se rehizo y ampliado con el doble de soneto en otro libro que se llamaba Soneto. Ese libro de soneto lo he ampliado y te lo he mandado por si yo me muero y ya que no queden... Yo te he dicho que me he apuntado yo antes. Que pase como me he apuntado yo antes. Que mis amigos me publiquen mi obra si es que dicen que era tan buena, porque la mayoría está sin publicar. Está inédita. Se debía de haber encargado a otro más joven, porque macho... Vaya. Conmigo más de grande. Encargue siempre eso a la gente. José Antonio es más joven. Catedrático de francés, que además sabe mucho. Catedrático de universidad. De universidad, sí. Bueno, pues quiero seguir con tu obra porque yo tengo aquí una cosa que en una carta que me escribiste y pone madrugada del 20 de mayo de 2012 y me dice: amigo, qué triste es tener que soñar o inventar sobre el papel todo lo que no se ha vivido. Oh poeta, eterno fingidor, eterno extranjero en este mundo. Esto nos dice un poco cómo piensa. Sí, el poeta fingidor es lo de Pessoa. El poeta fingidor que finge tan verdaderamente que siente, que llega a sentir el dolor que de veras siente. Claro. El poeta un actor de su propia obra teatral creada por él. El dolor que de veras siente. Su biografía está en este librito que dice que luego ha rehecho y ha retocado y que yo lo voy a leer tal como lo tengo, que me lo dio él hace ya tiempo. Dice: entre el clamor de tan contrarias voces, se titula biografía, entre el clamor de tan contrarias voces, hoy no recuerdo aquella que, certera, a través de las noches más atroces, abrió a la luz del mundo mi ceguera. Alcé mi rebeldía frente al mundo, con la verdad del corazón más firme, y aunque fui solo un sueño vagabundo, aún quiso rencoroso el mundo herirme. Rebeldía con causa y bien vivida, no falseo mi historia, no soy de esos que se proclaman héroes de su herida. Mi fuego es más profundo, está en mis huesos. Viví, lo sé, el presente más sombrío, llevo la marca oscura de esa herencia, mas como entrega al mar su aliento el río, en mi pasión calmé mi turbulencia. Aunque evoque el pasado, yo no adorno la imagen desgarrada de esos días. He quemado mis naves. Sin retorno, solo tengo ante mí las lejanías. Esto nos puede dar una idea de lo que es Antonio Romero. Este soneto, las lejanías nietzscheanas, está la lejanía nietzscheana, está la respuesta a un poeta de Huelva que habéis titulado Héroe de mí mismo, y yo digo que yo no soy héroe de nada. En fin, cada verso se podía dedicar una hora de charla. Sí, porque siempre es curioso que hay quien dice, pero este hombre lo que hace es no copiar, ¿no?, sino tomar la idea de Nietzsche, la idea de Kierkegaard, la idea de Schopenhauer, la idea de Leopardi, la idea de Mallarmé, y hacer... Mirad, el mérito que yo le veo a la poesía, que ahora después voy a hablar de eso, es una pregunta que le voy a hacer. La poesía de Antonio Romero Márquez, que predomina la poesía tradicional, la poesía medida, la estrofa tradicional, es que tiene una coherencia, no hay ni un ripio, aunque la rima está ya muy oída, sin embargo en él resulta ennoblecida, resulta siempre rica. Pues yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú te definirías como un poeta existencialista, agnóstico
descreído, poeta sufriente como el enamorado trovador de la voz juntual, aquellos trovadores, o del Petrarca del Canzoniere, agónico, quizás más que agonista. Yo he dudado mucho de ser poeta, por eso Guillén me decía que él quería que yo era poeta y que mi obra se reconocería. Pero si me dices si soy existencialista, ponme poeta cabreado. Es lo que soy, un poeta cabreado. Su mujer se ríe, Mari Carmen se ríe. Un poeta cabreado, con mucho cabreo, con mucha rabia. Rabioso, un perro rabioso. Pero mira, te pongo... No, pero rabioso... Soy mansito. ¿Pero contra quién? La rabia siempre es... ¿Contra quién? Contra el hombre. Contra todo. Pero la rabia, me acuerdo yo, leí un libro sobre Mallarmé, que se llama La lírica moderna, sobre los grandes poetas simbolistas franceses, Mallarmé, Rimbaud, entonces decía que de los tres, de los poetas malditos, el más pacífico, que era Mallarmé, que era profesor de liceo, era el que tenía más rabia dentro. No hizo como Verlaine, que se fue con Rimbaud de maricón, que hizo todas las barbaridades, que era un alcohólico, o con Rimbaud, no digamos, la vida que llevó. Este era un hombre arreglado, acicalado, cortés, pero era el que tenía la rabia más dentro, más metida por dentro. Y parecía que era el más sereno, el más conforme con la vida. Su mujer guisaba estupendamente, hacía unas reuniones los martes que eran famosas, en su casa, donde se reunía la florinata de la poesía europea. Allí estuvo Stefan Giorgi, italiano, se pasaron por la casa de Mallarmé, porque él, como era profesor de liceo, antes de llegar a París tuvo que ir por las provincias, antes de llegar a París, que fue donde murió a los 50 y tantos años, ¿no? Pero este era el aparentemente más sereno y era el más nihilista de todos los simbolistas, el más nihilista. De todas maneras. Y el famoso verso, si ustedes saben, Brisa Marina, ¿no? La carne es triste. Entonces ya aquí tenemos una francesa que me va a corregir, pero yo lo voy a decir en español. La carne es triste y yo he leído todos los libros. Si puede ser manierista, la carne es triste. Cuando uno se acuerda, decía a los bailos que no había mujer capaz de tener 24 horas un hombre en la cama, ¿no? Eso lo decía a los bailos. La carne es triste y yo he leído todos los libros. Ya no me falta nada por saber, si yo he leído todos los libros y nada me ha enseñado, ya que puedo esperar de la vida. Entonces Jorge Guillén tiene un poema que le responde, dice, la carne no es triste y yo no he leído todos los libros. Pero ese nihilismo a lo de Diógenes de Sinope, no. ¿Cómo? Nihilista al estilo de Diógenes de Sinope, del Diógenes de la escuela cínica griega, ese nihilismo hasta aislarte del mundo. No, eso no, los griegos no. Hoy estoy, el poema este que tiene aquí, he llegado al cementerio inglés, estoy tratando la parte, entonces estoy hablándole a Jorge Guillén. Entonces, el nihilismo, porque estoy escribiendo un poema que se llama El 11, lleva ya 50 folios, y es un viaje entre el 11 desde el centro al palo, de donde yo vivía. Y yo voy pensando en un desorden mental tremendo, lo que se llama fluido del pensamiento. En inglés hay una palabra que se llama stream conciencia, corriente de la conciencia, desordenado, que es el capítulo final del Ulises de Joyce, que cuando empieza a recordar de una manera desordenada, pero todo eso en poesía, ¿no? Entonces cuando yo me voy en mi 11, paso por delante de la Plaza de Toros, me acuerdo de Algabeño, un torero que tuvo un famoso atentado en la República a la salida de la Plaza de Toros. ¿Ha oído usted hablar del Algabeño? Y todo eso, y después llego al cementerio inglés, entro, había antes eso donde vendían flores, y yo compraba ahí muchas flores, porque yo tenía la manía de tener muchas flores, después las cortamos, tenía pasionaria, tenía madre selva, pero eran demasiadas flores para pocas cosas, ¿no?
Yo por lo que he leído ya de ese poema largo que está escribiendo y que va a seguir escribiendo, porque de todo el viaje desde el Palo hasta el centro de la ciudad, más que una epopeya es una etopeya, ¿verdad? Sí, etopeya es el retrato psicológico de una persona. Retratos morales, psicológicas. Una epopeya es en la literatura, la mente y en la figura retórica, se llama un retrato, que es retratar a una persona, tenía los ojos azules, era alto, eso es una prosopografía. Con Don Quijote. Ahora, si tú me describes a mí, era un hombre melancólico, que tenía su guasa, aparentemente era serio, pero tenía sentido del humor, y tal, y eso ya es la epopeya, el carácter. ¿Y el retrato es las dos cosas? Lo físico, no, el retrato es lo físico. El retrato es las dos cosas. Prosopografía, perdona que yo soy de lengua, tú eres filosofía. No. Yo tengo más libros de... La prosopografía es la descripción física, la etopeya es la descripción moral, y la unión de los dos, retrato. Paco Chica, no, te inhibes. ¿Sabe Antonio? A discutir la autoridad de Antonio. Bueno, Antonio, paso a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, pues si no nos preguntamos. Sí, lo miraremos bien, yo no necesito mirarlo. Estoy segurísimo de esa figura retórica descriptiva. La palabra etopeya la aprendí en Azorín. O sea, que yo me acuerdo de dónde aprendí las palabras. Bueno. La aprendí leyendo Azorín. Vamos a ver, Antonio, hace tiempo hemos hablado mucho de la dualidad, de la dicotomía, de la oposición entre poesía comprometida, poesía social y la poesía pura, esa que buscaba tanto Juan Ramón Jiménez en aquel poema que recordamos todos, vino primero pura, vestida de inocencia, y la ve como un niño hasta que la encontró después de adornada con muchos adornos del modernismo, la encontró otra vez desnuda y la amó para siempre, ¿no? Es un poema tan famoso de Juan Ramón, ¿no? Hoy la dicotomía quizás se establece entre, digo yo dicotomía porque parece como si la poesía medida, la poesía tradicional, el soneto, la décima, las liras, está un poco subestimada, un poco arrinconada, y todo el mundo tiende a la poesía libre. Yo le pregunto a Antonio, porque claro, después de Hojas de hierba de Whitman, después de La tierra baldía de Eliot, después de Trilce de Vallejo, de César Vallejo, pues la poesía libre se ha impuesto. Vicente Alessandria, el que llama el amor, espada como labio, el versículo, ¿no? Aunque si ahondamos, hay ritmo interno, si ahondamos en la poesía, pero en fin. Yo quiero que Antonio, que es el maestro de la poesía, de la métrica tradicional, nos diga qué opina sobre el versolibrismo. Bueno, sí, te voy a contestar. De hecho, que estoy con esto de Guillén, ¿no? Y te he preguntado aquí a su tumba, para el poema que estoy escribiendo, de si todavía te parece que el mundo está bien hecho. Como él decía que el mundo estaba bien hecho, digo, a lo mejor que según usted piensa aquí a su tumba, ¿el mundo está bien hecho o no? Porque estoy un poco sordo, me voy a poner el aparato para que usted me conteste a ver si el mundo está bien hecho o no está bien hecho. Pero el versolibrismo es para el que lo sabe hacer. Para el que lo sabe hacer. Yo me siento más libre y he leído en Hoffmannsthal, tengo un párrafo de Hoffmannsthal, el gran poeta austriaco, que después dejó la lírica y se hace un libreto de óperas famosas para Strauss, el gran compositor. Digo que sin forma no hay poesía, que la poesía es forma, forma y forma. El arte en general es forma. Exactamente. Que sin la poesía es forma. Y además, como también me he educado con los simbolistas franceses, que eran maestros de la forma, con todo eso, pues yo, y con Georges Guillén ya me remató, porque Georges Guillén se consideraba a su vez discípulo de Paul Valéry y de Mallarmé, pues ya yo no puedo salir de la forma. Georges Guillén era un poeta, diríamos, afrancesado. Él sabía el francés como el español, él se educó de niño en un colegio francés. En este caso hubo una francesa. Y entonces él imita a Mallarmé, pero también desistiendo, como en el verso ese, la carne no es triste, porque él no pensaba eso, ni yo he leído todos los libros. Pero entonces yo no sé hacer un verso si no me viene la rima, el sonido, el metro. Bien, pero claro, la rima, el ritmo no es solamente la rima. Decía Jorge Luis Borges que el ritmo es la respiración del poema. Es más importante, decía,
que las imágenes o las ideas. Y sin embargo viene Nicanor Parra, el padre de la antipoesía, y además de decirnos que en este medio siglo, dice él, en este medio siglo anterior al mío, la poesía ha sido el refugio de los tontos. Hasta que llegué yo, dice él. Lo que no le arriendo la ganancia a aquel que suba un tío vivo de esta. Eso es lo que quiero preguntarte. Claro, dentro de ese versolibrismo, sin embargo, lo que tú has dicho, lo has dicho muy bien, Antonio. Hay que saberlo hacer, ¿vale? Porque el ritmo no es solamente la rima. Lo que ocurre es que Antonio es que domina la rima. Y mira que la rima ya está oída, ¿no? Un hado con otro hado. De todas maneras, él se afana porque no haya rima categorial. Ese afán de Antonio Romero Márquez por evitar cuanto más se pueda la rima categorial, porque ya él amando con salando, eso ya San Juan de la Cruz ya lo tenemos y fue el poeta más sublime, pero ya está bien, de la rima en gerundios, ¿no? Tú te afanas por, ¿verdad? Porque no haya rima categorial, porque alada rime con nada, con un indefinido y no con un eso lo tiene Fernando del Rey, que yo considero poeta mediocre, tiene rimando gerundio y participio. Una rima es un gerundio y un participio, y todo acabado en ado, rima sonante en ado, y está en su obra completa. Bien, lo último que te voy a preguntar ya, porque vamos a pasar a leer poemas, es que Antonio Romero Márquez ha sido también traductor